Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Ruth Alcalá, soy psiquiatra, soy investigadora clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El tema para presentar el día de hoy en este simposio virtual de salud mental para el adulto mayor es impacto terapéutico de las técnicas de estimulación cerebral no invasiva en enfermedades neurodegenerativas cognitivas. Me gustaría comenzar por explicar un poco de qué se tratan estas enfermedades. Las enfermedades neurodegenerativas que afectan la cognición, también conocidas como demencias. Y es el nombre para los síndromes caracterizados por una disminución de al menos dos de las funciones cognitivas. Es decir, hay un deterioro global de los procesos cognitivos como puede ser la memoria, el aprendizaje, la atención compleja, el lenguaje, la función ejecutiva, la percepción motora y la cognición social. También se ve afectado el estado de ánimo y la conducta. Es decir, puede estar afectado hasta en el 97% de los pacientes la parte conductual que se puede manifestar por agitación, agresividad o incluso puede haber síndromes depresivos o síndromes psicóticos. Es muy importante tomarlos en cuenta porque no se incluyen en los criterios diagnósticos, pero sí deben de ser atendidos. Estos síntomas deben representar una disminución de un nivel anterior de funcionamiento y ser lo suficientemente graves como para interferir con la función diaria y la independencia. Esto limita la funcionalidad e interfiere con el área familiar, laboral, social y económica. Se sabe que las demencias son la principal causa de discapacidad y dependencia en adultos mayores. Y la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, representa del 60 al 80% de todos los casos. Las enfermedades neurodegenerativas que afectan la cognición tienen un gran impacto en nuestras sociedades, especialmente a medida que la población general sigue envejeciendo. Cada 3 segundos alguien desarrolla una demencia en el mundo. Y pues México no es la excepción. En el último reporte de Alzheimer, se estimó que 55 millones de personas vivían con demencia en el mundo. Y se espera que para el 2050 haya hasta 139 millones de personas. En México se espera que haya 3.5 millones de afectados. De esta forma, es muy importante considerar que hay una limitación en la forma de diagnosticar. Probablemente hay una falta de preparación entre los profesionales que atienden a esta población en particular. Es muy importante destacar que la historia clínica debe ser capaz de averiguar, de identificar cuáles son los dominios afectados. La historia clínica debe ser capaz de analizar estos datos para poder derivar en un diagnóstico de forma inicial y al mismo tiempo poder plantear un tratamiento. Y más allá de eso, nos permitirá valorar la respuesta a los tratamientos con los que contamos en la actualidad, que si bien están limitados, hay tratamientos, pero si no tenemos un diagnóstico, nos tardamos en atender a esta población. Bueno, esta diapositiva la quiero mostrar porque la enfermedad de Alzheimer comienza probablemente mucho tiempo antes, hasta 20 años antes de que aparezcan las manifestaciones de la demencia leve. Probablemente los pacientes pueden llegar a atenderse cuando tienen un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Cuando hay síntomas que todavía no interfieren con el funcionamiento de la persona. Es importante destacar que en el deterioro cognitivo leve se puede considerar un área de oportunidad porque aún no hay suficientes redes como para fomentar la neuroplasticidad y ayudar a que permanezcan funcionando los pacientes durante más tiempo. Sin embargo, si el paciente no llega en etapas tan tempranas, no importa cuándo, pero siempre comenzar
a ofrecer las alternativas terapéuticas con las que contamos. Con respecto a la evolución y la estadificación de la enfermedad, también creo que vale la pena destacar que esto generalmente se hace con instrumentos de tamizaje como el Minimental o el MOCA, y son herramientas de detección, pero también nos permiten determinar la eficacia de los tratamientos utilizados. Entonces, en esta figura, en estas imágenes, lo que podemos ver es que realmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad tan heterogénea, y esto también se puede ver reflejado en el curso evolutivo de la enfermedad, porque no todos los pacientes presentan el mismo patrón de deterioro. Es así que identificarlos a tiempo y decidir sobre el tratamiento es tarea del clínico que los atiende, pero también de quienes nos dedicamos a la investigación para aportar a la literatura, a la evidencia científica. Hasta el momento no hay una cura para la enfermedad de Alzheimer. Se sabe de algunos tratamientos que pueden modificar el curso de la enfermedad y que mejoran algunos síntomas cognitivos y conductuales, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, la galantamina y la ribastina. Muchos estudios que los comparan entre ellos. Sí, por ejemplo, le atribuyen a la galantamina a favor de disminuir el riesgo de mortalidad. Y la memantina. Pero, como les mencioné al principio, los síntomas conductuales no se incluyen en los criterios diagnósticos. Eso no quiere decir que no los tengamos que atender, porque muchas de las veces es el motivo por el que los pacientes acuden al consultorio, o los familiares acuden con su enfermo al consultorio. Apatía, depresión, agresividad. Entonces recurrimos a fármacos sintomáticos, por ejemplo antipsicóticos, o el uso de algunos antidepresivos. Pero también hay otras estrategias no farmacológicas que incluyen la rehabilitación cognitiva y la psicoeducación, ¿sí? Entre otros. Bueno. Ahora, me gustaría pasar a mencionar, sobre lo que compete al fin principalmente de esta presentación. Otras opciones, otras medidas terapéuticas que no son las farmacológicas. Con esto nos referimos a la estimulación cognitiva, que ha mostrado resultados importantes cuando se ofrecen a los pacientes de forma constante. La estimulación cognitiva generalmente se puede dar de forma individual o en talleres grupales. Lo importante es que se puedan programar estas sesiones de entrenamiento para estimular las áreas que aún permanecen en función. Y las técnicas de neuromodulación no invasiva. Las más estudiadas hasta el momento son la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación transcranial por corriente directa. Ambas técnicas han sido estudiadas probablemente más la estimulación magnética que la estimulación por corriente directa, y ambas han mostrado resultados que nos permiten considerar que son capaces, tanto las no invasivas como la estimulación cognitiva, de optimizar el funcionamiento, al estimular la red neuronal distribuida alrededor de los circuitos que disfuncionan, con base en la reserva cognitiva. Entonces, si bien hasta el momento no existe ningún tratamiento que logre ofrecer una cura, sí hay estas terapéuticas, estas opciones terapéuticas que ayudan a potenciar el efecto de los inhibidores de la colinesterasa, de los antidepresivos o de los antipsicóticos que se llegan a utilizar, por la posibilidad de aportar a un mejor funcionamiento neuronal. Bueno. Lo que pueden ver en esta diapositiva es detrás, en este fondo gris, son todas las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, ¿sí? Hay muchas en estudio
pero como les mencioné, probablemente la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación transcranial por corriente directa son las más estudiadas hasta el momento. Incluso se pueden ofrecer como una opción terapéutica de acuerdo al nivel de evidencia en el que se encuentra, específicamente la estimulación magnética transcranial repetitiva, que es la que está del lado izquierdo. Bueno, la estimulación magnética transcranial repetitiva es una técnica de estimulación focal de la corteza cerebral. Es relativamente indolor. Se sabe de los efectos adversos que puede generar, como la cefalea en el sitio de estimulación. Se tienen algunas contraindicaciones absolutas y algunas relativas, y siempre nos basamos en las guías de seguridad publicadas por Rossi en el 2009, tanto para programar los protocolos, ya sea de investigación o tomar en cuenta lo ya reportado en las guías de tratamiento del FACHEUR, la última publicada en el 2020 para estimulación magnética. La estimulación magnética es tan potente que logra una corriente de salida de hasta 7 kA y genera un campo magnético de hasta 3 teslas. Y esto se da a partir de una bobina que se sostiene sobre la cabeza en el sitio que deseamos estimular y es capaz de desencadenar un potencial de acción. La estimulación magnética tiene dos aplicaciones. Puede ser para ofrecer un tratamiento, una opción terapéutica, pero también permite evaluar mecanismos de plasticidad y de excitabilidad córtica a partir de la utilización de potenciales motores evocados. Entonces, esto es interesante porque podríamos utilizar estas técnicas para planear el estudio de algunos biomarcadores electrofisiológicos, neurofisiológicos. Entonces, la estimulación magnética por sí sola permite evaluar y modular una variedad de funciones cognitivas y síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, la estimulación transcranial de corriente directa es otra alternativa, como les mencioné, de estimulación no invasiva. Es aparentemente un poco más sencilla. Son 2 electrodos de superficie que se colocan sobre el cuero cabelludo y administra corrientes eléctricas que van hasta 2 miliamperes. Hay algunos estudios en donde se ha reportado el uso de hasta 3 miliamperes. La estimulación de corriente directa genera un campo eléctrico continuo, a diferencia de otras técnicas de estimulación eléctrica, en donde el campo es continuo, no es sostenido. Entonces, a diferencia de otras técnicas, se habla de que este campo continuo que se va generando por un periodo de hasta 20 minutos y que hay estudios que demuestran que entre más tiempo dure la sesión de estimulación, más tiempo permanece el efecto. Es lo que la hace ser superior a otras técnicas de estimulación eléctrica. La estimulación por corriente directa, a diferencia de la estimulación magnética transcranial, no provoca un potencial de acción, pero sí logra inducir polarización de la membrana. ¿Esto qué significa? Que es capaz de modificar la excitabilidad cerebral y por esto ambas técnicas son capaces de generar neuroplasticidad. Entonces, el impacto fisiológico de estas técnicas neuromoduladoras no invasivas, como les mencionaba, es que inducen la neuroplasticidad, modifican la conectividad cerebral y logran incrementar el flujo sanguíneo cerebral por estudios hechos con estimulación magnética. Verán que a veces utilizo las iniciales en español y a veces en inglés NPR es por estimulación en español. Estas técnicas entonces modulan la excitabilidad a largo plazo y se hipotetiza que como uno de los mecanismos de acción es que logran liberarse neurotrofinas. Entonces, ahora, cuando una vez hablando ya de qué es una enfermedad neurodegenerativa específicamente, mencionando que la enfermedad de Alzheimer es probablemente la más diagnosticada, que no tenemos una cura hasta el momento, pero que hay diferentes opciones terapéuticas que ayudan a frenar la evolución de la enfermedad, a manejar la conducta. Entonces,
¿Para qué sirven los tratamientos? Pensamos en que si bien entre más pronto los utilicemos y más tiempo el paciente permanezca, por ejemplo, con un MoCA de 23, probablemente su funcionalidad se va a ver menos afectada. Probablemente va a permanecer socializando un poco más. Probablemente este síntoma de apatía o síndrome de apatía que es tan frecuente pueda manejarse, ¿sí? Entonces, el tratamiento maximiza las capacidades funcionales. A veces, al disminuir algunos de los síntomas conductuales, la pauta que también mejoren los síntomas cognitivos. Permiten los tratamientos mejorar el estado de ánimo, mantener los restos cognitivos, controlar el comportamiento y simplificar el ambiente para los familiares o para los cuidadores. Entonces, la lentificación en la progresión de la enfermedad, mejorar la funcionalidad o que mantengan en la funcionalidad y el manejo de los síntomas neuropsiquiátricos podrían ser el foco de atención en el manejo de estos pacientes. Y ahora entonces pasaremos a hablar de los estudios que hay con estimulación magnética y con estimulación de corriente directa. Antes de entrar en ese foco, me gustaría mencionar que diferentes regiones corticales que son afectadas y las funciones que están dañadas en la enfermedad de Alzheimer se han identificado para ser atendidas diferentes centros considerados la base de los síntomas clínicos. Por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que está directamente relacionada, como podemos ver en este diagrama, que si bien es un tanto heurístico, se parece a los resultados de los estudios de conectividad que conocemos actualmente, está interconectada con sitios de interés para la enfermedad, por ejemplo, los hipocampos, las áreas de asociación temporoparietal, el área occipital, ¿sí? Y el área entonces, al estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, podría ser suficiente, ¿sí? Por esto van a ver que muchos de los estudios han centrado el área en estimular únicamente la corteza prefrontal, pero otros estudios han utilizado otras áreas, han estimulado otras áreas, por ejemplo, las áreas del lenguaje y las áreas de asociación parietal derecha e izquierda, ¿sí? Bueno, después de esto, después de este preámbulo, entonces pasaré a mencionar sobre los estudios que hay, pues me parecen como los más representativos en enfermedad de Alzheimer. Lo que quiero que noten aquí es que, por ejemplo, Cotelli comenzó a hacer algunos estudios en el 2006, estimulando altas frecuencias, más altas frecuencias de las que estimulamos actualmente, a 20 hercios, ¿sí? 20 hercios. Otro estudio comparó 20 hercios con 1 hercio. Otro estudio en el que se comparaba únicamente se revisaron los resultados al estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda a 20 Hz, que es este estudio de Hafen, en donde fue un reporte de caso. Otros estudios en donde ya se agrega la comparación de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda con estas otras 6 regiones, en donde se incluye a la corteza prefrontal, son las 2 cortezas, las 2 áreas de asociación y las áreas del lenguaje. Entonces se estimulan, por ejemplo, dan 5 sesiones por semana durante un periodo de 6 semanas hasta completar 30 sesiones. ¿Sí? Son estudios largos para hacer estimulación. Cada sesión te lleva aproximadamente 30 minutos. Dependerá del equipo que tengas. Bueno, hay otros estudios que ya comenzaron a utilizar la potenciación de la estimulación cognitiva o alguna tarea cognitiva con estimulación magnética transcranial repetitiva. Por ejemplo, de Benwich en el 2011. ¿Sí? O de Rabey en el 2013, realizado en Israel. ¿Sí? Y otros estudios en donde continúan estimulando a altas frecuencias. Cabe señalar que, como pueden notar, los resultados son interesantes ya que están por arriba de estos 4 puntos que se consideran respuesta en los ensayos clínicos farmacológicos de la DASCOC. Entonces,
La mejora generalmente se reporta en la memoria episódica o en el puntaje global del ADAS-Cog, que es este instrumento que permite medir la cognición, y el ADAS-ADL, que permite medir la conducta. Pero también en el Mini-Mental. Si bien sabemos que es un instrumento de tamizaje, durante mucho tiempo ha sido un instrumento universal que nos permite medir la cognición. Las desventajas cognitivas. ¿Qué les presento aquí? Les presento los resultados de una investigación que hicimos nosotros en el instituto. Es una primera investigación en la que se aplicó estimulación magnética transcranial repetitiva a 5 Hz. Me gustaría hacer un paréntesis nada más para contarles que nosotros no teníamos una bobina que nos permitiera hacer un estudio doble ciego, es decir, sham. Entonces, lo que decidimos fue hacer un estudio comparativo, tomando en cuenta que ya muchos estudios habían investigado la corteza prefrontal y otros habían utilizado las 6 áreas de asociación, pero no las habían comparado entre ellas. Nosotros hicimos un estudio meramente comparativo. En este estudio, nosotros evaluamos 33 pacientes, pero solamente 19 cumplieron los criterios. Les dimos 5 sesiones por semana durante un periodo de 3 semanas, hasta completar 15 sesiones. Y evaluamos a las 4 semanas después de haber terminado el tratamiento. Encontramos que ambas modalidades tuvieron una mejoría significativa después del tratamiento, tanto en la cognición evaluada con ADAS-Cog, el Mini-Mental. El Mini-Mental fue la única medida que tomábamos cada 5 sesiones, la funcionalidad y el NPI, es decir, para medir la conducta. Bueno, como pueden notar, todos encontramos una mejora al terminar el tratamiento de las 15 sesiones. Y cuando evaluamos a las 4 sesiones después de haber terminado el tratamiento, en ninguna de nuestras medidas regresó a la basal, ¿sí? Por ello, nuestros resultados son interesantes, ya que ambas modalidades tuvieron resultados similares. Podemos decir que la estimulación magnética 5 Hz beneficia a los pacientes, es posible que beneficie a los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve a moderada, fue a los pacientes que evaluamos leve a moderada, y sugerimos que es posible que la estimulación de la corteza prefrontal izquierda sea suficiente para proporcionar una respuesta clínica. Esto facilita la aplicación de la estimulación magnética. También en una publicación posterior de nuestros resultados, logramos mostrar que también se veían reflejados la mejora en el lenguaje evaluada con ADAS-Cog, y por otro lado, logramos mostrar que es posible que la corteza prefrontal, al estimular la corteza prefrontal, aumenta, se da la capacidad de tener una eficacia por el procesamiento por modulación directa. Entonces, esto apoya a la posibilidad de que con estimular la corteza prefrontal sea suficiente. Recibimos algunas críticas de este estudio, por ejemplo, por no aplicar estimulación cognitiva. Sin embargo, ese no fue nuestro objetivo. Bueno, lo que quisiera mencionar aquí es que durante la última década se han hecho varios estudios con estimulación magnética y con resonancia magnética funcional en estado de reposo, pero pocos han medido la amplitud de fluctuación de baja frecuencia, que es un índice para medir de forma cuantitativa la amplitud total de las oscilaciones de baja frecuencia. Entonces, este estudio, al estimular a altas frecuencias a 10 hercios, se logró observar un incremento de estas oscilaciones. Entonces, es importante porque no solo podemos ver que hay resultados clínicos en cuanto a la medición cognitiva y conductual, sino que hay resultados que sugieren un posible mecanismo neuronal de los efectos beneficiosos de la estimulación magnética. Y bueno, actualmente se encuentra en nivel de evidencia C
cuando se aplica junto con la estimulación cognitiva. En esta otra diapositiva, lo que alcanzo a mostrar es los estudios con estimulación de corriente directa. Si bien no han alcanzado la recomendación cuando se estimula a través de estimulación de corriente directa nódica en la corteza prefrontal. Probablemente tienen muchas limitaciones estos estudios, hace falta perfeccionarlos. En esta guía de Lefacheur, cuando la realizaron, encontraron 46 estudios de estimulación de corriente directa, pero solo estos 4 pudieron ser analizados, porque cumplían con las características de un ensayo clínico aleatorizado. Y de estos 4 que fueron analizados, solo el de Gedr en el 2014 logró mostrar una mejora en el Mini-Mental. Cabe señalar que son muy pocas las sesiones que ofrece. Las enfermedades neurodegenerativas probablemente requieran de un manejo continuo con las técnicas de estimulación. Sí, pues por el propio origen de la enfermedad. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí son estas mediciones que nos hacen dar una respuesta, que nos hacen considerar cuando hay una respuesta al tratamiento. Esto que significa cuando hay una mejora de 4 puntos, cuando mejora o permanece igual la impresión clínica global, cuando mejora o permanece igual la función médica. Entonces, en términos generales, es como algo que nos permite poner en ojo cuando estamos haciendo investigación o cuando estamos analizando a un paciente. Bueno, como conclusión, estas técnicas de neuromodulación no invasiva más la estimulación cognitiva promueven la neuroplasticidad con la posibilidad de generar un efecto sinérgico y se ha reportado en diferentes estudios realizados tanto en enfermedad de Alzheimer como en deterioro cognitivo. Entonces es importante hacer una combinación de pruebas clínicas y neurobiológicas para proporcionar un método óptimo para diagnosticar, pero también para controlar la evolución de la enfermedad, al menos hasta que no tengamos uno. Entonces es importante considerar nuevas comparaciones de tanto de las técnicas entre sí, como de nuevas dianas terapéuticas. No hay estudios, no hay evidencia que relacione los cambios con la memoria y con algún biomarcador de técnicas no invasivas de estimulación cerebral en combinación con la estimulación cognitiva y tampoco en mantenimiento. ¿Sí? Son grandes limitaciones que tenemos actualmente. Entonces, una vez dadas las conclusiones, únicamente me gustaría hacer mención de lo que hacemos actualmente en el instituto. Estamos haciendo este estudio en deterioro cognitivo titulado Comparación de 2 técnicas de neuromodulación no invasiva como terapia sinérgica a la estimulación cognitiva en el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. Caracterización genética, proteínas asociadas con la neurogénesis, marcadores clínicos de neuroimagen y electrofisiológicos. Es un grupo de investigadores los que participan conmigo en esta investigación, muy amplio, y la idea es poder comparar estas 2 técnicas con marcadores clínicos, electrofisiológicos utilizando potenciales motores evocados, con imagen cerebral, caracterizar a la población utilizando algunos marcadores genéticos, proteínas asociadas a la neuroplasticidad tomadas de epitelio olfatorio y evaluar el mantenimiento. Se darán 5 sesiones, tanto de estimulación cognitiva o, sí, dependiendo a qué grupo vayan a entrar, durante un periodo de 3 semanas, además un mantenimiento de 12 semanas. Es un estudio un tanto largo. Ya fue aprobado por ética. Y estas son las principales variables de interés. Bueno, muchas gracias. Les dejo mis datos por si alguien está interesado, si quedan algunas dudas de mi presentación, pero también invitarlos a participar en la investigación que estamos desarrollando en el instituto, ya sea como profesionales o incluso enviándonos pacientes. Y muchas gracias.